Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Qué bueno poder estar con ustedes. Qué bueno que podamos separar esta hora del día miércoles para estudiar juntos la bendita palabra de Dios en nuestra reunión de la Biblia, solo la Biblia. Esta noche vamos a continuar en nuestra tarea en la que iniciamos el miércoles pasado hablando acerca de la oración. Pero antes de iniciar vamos a hacer una corta oración pidiendo al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría y que nos permita entender su palabra. Diga conmigo: Señor, te damos gracias por este momento especial de estudiar tu palabra. Danos la gracia, la sabiduría y la capacidad para entender lo que tú tienes para nosotros. Usa al pastor como un canal para que tu palabra llegue a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, agradecerle su oración, agradecer también a los que han propuesto en su corazón ofrendar y ayudarnos para el mantenimiento de nuestros equipos. Gracias, Dios los bendiga. En la iglesia cada uno de nosotros está aportando 30,000 pesos para mantenimiento de equipos, tanto los que usamos para esta transmisión como los que usamos en el uso de nuestros servicios regulares. Gracias, gracias, Dios los bendiga. Ahí aparecen los números de cuenta. Usted simplemente puede depositar su ofrenda y enviarnos, si quiere, al WhatsApp que sale allí, pues una señita que usted lo ha enviado. Puede ser, no sé de qué manera lo haga, pero puede decirlo. Gracias por apoyarnos y por ayudarnos y por orar para que esta enseñanza llegue a tantas vidas como está sucediendo. Esta noche quiero continuar con el tema de la oración que iniciamos el miércoles pasado. Estaba diciéndoles que la oración es parte necesaria y vital de nuestra vida cristiana y que había escuchado, había leído en un periódico en Miami acerca de una encuesta, una investigación que se hizo en uno de los hospitales de allí acerca de la reacción de las personas que oraban y los que no oraban y cómo era el tiempo de su recuperación y decía claramente que los que oraban se recuperan mucho más rápido, tienen más expectativas de vida, tienen más confianza los que oran que los que no oran. Eso no es una cosa que me inventé yo, ahí aparece. Y es una cosa muy interesante. Y nosotros que somos cristianos y que oramos, sabemos también lo que significa la oración. Dijimos además que la oración es un diálogo del hombre con Dios, es hablar con Dios. No es una repetición como cuando usted en la escuela o en el colegio o en la universidad le dan un texto para aprender de memoria, ya casi no se usa, pero particularmente en la escuela uno lo ponían a aprenderse las cosas de memoria. Entonces no es repetir el Padre Nuestro, ni es repetir el Ave María, ni el ánimas benditas del purgatorio, ¿quién nos puede librar? Que yo no entiendo, no sé nada de eso. Yo lo repetía como cuando era niño porque mi mamá nos sentaba alrededor y con una correa, el que no dijera le daba su correazo. Pero yo no sabía nada de lo que estaba haciendo. La oración no es una repetición, orar significa hablar con Dios, rezar es repetir. Por eso siempre le digo a la gente, cuando quiera hablar con Dios, hable como usted hablaría con su mejor amigo, con su mejor amiga. Cuéntele, háblele con sus palabras, porque si su amigo o su amiga o su papá o su mamá lo entienden, cuanto más Dios lo va a entender. Él es el que discierne las intenciones del corazón, Él sabe. Y les explicaba que antes de que la palabra esté en nuestra boca y la petición esté en nuestra boca, ya sabe Dios qué necesitamos. Pero que, siendo que la oración es un mandamiento, Dios quiere oírnos a nosotros, pedir, interceder, clamar por aquellas cosas que queremos. Dijimos también que la oración es un acto en el cual reconocemos nuestra dependencia de Dios, claro, porque estamos orando a una persona, tenemos que acudir a alguien superior para que nos ayude. Y además es la presentación de nuestros deseos y nuestras necesidades a Dios. Entonces, hemos avanzado en esto. Luego estábamos diciendo por qué se debe orar. Dijimos que hay que orar porque es un mandamiento.
Hay que orar porque por medio de la oración nosotros conocemos la voluntad de Dios y les di unos textos bíblicos. Usted puede devolverse, apenas está viendo esta, puede verse a la primera parte de la semana pasada, que ahí la va a encontrar. Decíamos también que por medio de la oración el plan de Dios se realiza. Y además en la última parte estaba diciendo que por medio de la oración se recibe fuerzas para no desmayar en este ajetreo de la vida, en todas estas luchas y mantenernos firmes. Y les mencioné cómo el salmista David oraba y decía, si yo no creyere que veré tu gloria, entonces yo ya hubiera desmayado. Pero orando recibía fuerzas del Señor. De no caer en tentación. Recuerden lo que dice San Mateo capítulo 26, 41. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Y por último, hablamos acerca de cómo en la oración se recibe fuerzas para enfrentar la aflicción. Entonces, creo que hasta ahí vamos claros. Ya esta noche vamos a terminar y vamos a conectarnos con esta pregunta: ¿cómo se debe orar? ¿Qué actitudes debo tener para poder orar? El primer requisito que existe para que usted pueda orar, el primero es tener fe. Es tener fe. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Angie lo tiene, quiero que ella lo lea y para que aparezca allí, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oh, ¿sí se oye? Entonces, si usted va a orar y usted va a orar sin fe, es como cuando uno le pide algo al papá pensando que no se lo va a dar. Es como decirle al papá, haberle dicho a nuestros padres, yo sé que tú no me lo vas a dar, pero ¿me puedes regalar un balón? El papá puede responder, pues si usted cree que no se lo voy a dar, piensa, entonces ¿por qué me lo pide? ¿Por qué pide que le dé ese balón? Entonces el texto bíblico dice que cuando usted se acerca a Dios, debe creer primero que Dios existe. Que usted no le ora al aire, que usted no le pide al aire, sino que usted le pide a Dios. Y que usted debe además creer que es fe, que Él es el que da los galardones, Él es el que da los premios, Él es el que responde la oración. Pero escuchen lo que San Marcos dice en el capítulo 11, en el versículo 24. Está hablando del Señor Jesús. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí oye esto? La condición para recibir lo que pedimos, ¿qué es? Creer. Creer. Si usted no cree, pues no ore, porque no va a obtener absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando yo oro, no oro por si algo pasa o por si algo pudiera pasar. Yo oro porque estoy seguro que va a suceder. Estoy seguro que va a pasar. Y ahora San Mateo capítulo 21, versículo 22, vuelve el Señor insistiéndonos en la palabra creer. Escúchenlo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Condición sine qua non, fe, creer. Ahora, yo parto del principio que si yo creo en Dios, si yo estoy pensando en Él, si yo me someto a su voluntad, si yo sé que Él es el que tiene los designios de la vida y el control de todo, estoy asumiendo responsablemente cuando oro
que Él va a responderme. Eso es importante. Entonces, ¿qué actitud debe tener usted para orar? Creer. Creer. Yo le invito a creer. Yo lo reto a creer. Si fuéramos capaces de creer lo que Dios dice y su palabra y pudiéramos creer que Él responde a nuestra oración, nuestra vida sería totalmente diferente. Dice el texto, si tuvieras fe tan solo como un granito de mostaza, entonces le dirías a esta montaña, quítate y pásate allá, y eso sucedería. Y saben ustedes que el granito de mostaza es la semilla más pequeña que puede existir. Entonces, cuando se acerque a Dios, crea que usted no está hablando al aire. Crea que existe Dios y que Dios nos autoriza a pedir, pero nos exige creer. Eso es importante. Segunda actitud que se debe tener. No se puede dudar. No, claro. Porque si usted dice que cree, pero duda, entonces no está haciendo absolutamente nada. Como usted toma la llave, bueno, tengo esto aquí a la mano. Como usted toma la llave, cuando llega a su casa a 10, 11, 12 de la noche, a la madrugada, usted ya conoce la chapa de su casa. Usted conoce, uno ya sabe, casi instintivamente sabe cuál es la llave que le abre el cerrojo de la puerta o el candado. Usted toma la llave, cuando usted deposita la llave dentro del candado, usted sabe que el candado le va a abrir, está seguro, ¿cierto? Por eso es que mete esa llave, si no metería otra. Claro. Pero como usted sabe que cada que usted incrusta la llave dentro del candado, lo único que tiene que hacer es una fuercita para girar. Eso es un acto de fe. Y lo practicamos cada rato. Por eso el que no conoce, el que no sabe, si yo le doy las llaves de mi casa a alguien que nunca ha ido y no le digo cuál es la llave, él como no sabe, empieza a probar una y una hasta que la encuentra. Hasta que le encuentra que la llave entra, entonces a esa le da la vuelta. Pero como yo ya sé cuál es, en un acto de fe, yo sé que mi candado abre solo con esa llave, yo busco esa y esa es la que le doy la vuelta. Eso es la fe. Y el texto aquí de Santiago capítulo 1 versículo 6. Santiago capítulo 1 versículo 6. Mire lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si observan cómo Santiago incluye la fe y aclara. Dice, pero pida con fe. Volvemos a insistir en eso. No dudando nada. Porque fe es certeza, fe es seguridad, fe es confianza. Entonces Él nos ayuda, Santiago, el apóstol Santiago nos ayuda en eso. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es lo que pasa con una persona que duda. Un día sí, un día no, mañana sí, pasado mañana no. No. La fe y el no dudar es como el niño que se suelta y se tira en los brazos de su padre, seguro que su papá no lo va a dejar caer, que su mamá no lo va a dejar caer, que lo va a recibir en sus brazos. Eso tenemos que hacerlo. Cuando usted ore, tenga claro que va a recibir, que usted no tiene duda, que habrán momentos de dificultad. A mí me llama mucho la atención, y estoy acordándome ahora del pasaje en el cual San Marcos habla del hombre que tenía un hijo que un espíritu demoníaco lo echaba en el agua y en el fuego, ¿se acuerdan? Dice que el Señor llegó a una ciudad y venía un hombre que tenía un hijo que un espíritu demoníaco lo tomaba, lo tiraba en el piso y echaba espumarajos. Y parece ser que el Señor Jesús estaba ocupado allí con otra gente y entonces este hombre trajo a su hijo a los discípulos.
Y los discípulos no pudieron hacer nada. Cuando el Señor llega, entonces les dice, ¿qué pasa? Y el hombre dice, es que traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada. ¿Y qué dijo el Señor? Generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Pero el hombre le dice, el Señor le pregunta, ¿qué le pasa? Pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos, le dice el hombre al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que le pasa? Y el texto dice que el hombre empieza a decir, es que hay momentos en que lo toma un espíritu y echa espumarajos y lo tira al piso y se revuelca. Y dice el Señor, le dice claramente al hombre, si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Y observen ustedes el pasaje para que vean que en ese momento en que el Señor está hablando, el espíritu toma al muchacho y lo revuelca en el piso y en la tierra y al Señor no le importa. No le interesa, parece que no le interesa. Sigue hablando con el papá. Y le dice, para el que cree todo es posible. Y el hombre le dice, yo creo, pero ayúdame en incredulidad. Eso es lo mismo. Yo tengo fe, pero tengo dudas. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Así de claro es. Le está diciendo, yo creo, pero dudo. Y aun cuando el muchacho se estaba revolcando en la tierra, el Señor se dirige al Padre, no al muchacho. Y cuando Él dice, creo, ayuda a mi incredulidad, entonces el Señor mira al muchacho y reprende el espíritu demoníaco. Hasta que llega un momento en que el texto dice, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y de quién estaba hablando? De la incredulidad, que es el género. Entonces ahí los cristianos y muchas personas no creyentes tienen ese problema. Tengo fe, pero dudo. No. El que duda, dice el texto, es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento. Creo que la gran mayoría han ido al mar. Es ir y uno ve de repente el mar calmado, pero después hay viento y el mar se levanta y la ola va y vuelve, dependiendo del viento. Usted no puede ser así, ni yo puedo ser así. Si yo decidí creer en Cristo, creer que Él es mi sanador, que Él es mi proveedor, que Él es mi guardador, yo tengo que creerlo. Así todas las cosas a mi alrededor digan que no. Así todo a mi alrededor diga que no. Yo tengo que tener fe, creer que va a suceder. Tercer asunto acá. La oración debe tener una actitud especial. Esa oración debe partir del corazón. Del corazón. Tiene que brotar de lo más profundo de nosotros. Cuando yo digo, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, es porque yo siento dentro de mí que yo estoy adorando, alabando, glorificando al Señor. No es una palabra de mi boca. Porque hay gente que aprende a orar. ¿Sí? Acuérdense, ustedes saben las costumbres culturales de nuestras tierras. Las mujeres a las que se les paga en algunas regiones de Colombia para que vayan a los entierros y recen y oren. Y ellos nunca conocieron al difunto que está ahí en el ataúd o en el cajón. No lo conocieron nunca. Y existen desde el Antiguo Testamento. Acuérdense, las plañideras, que eran mujeres que iban en los cortejos fúnebres llorando y gritando y seguramente ni habían conocido al paciente. Se les pagaba para eso. Y aquí en Colombia también pasa. Yo he estado en algunos lugares donde veo pasar unos entierros y unas personas bien vestidas y hablan y dicen cosas. Pero luego miro los dolientes, los hijos, la esposa o el esposo, los que están allí, y estos están llorando real, se les nota la congoja, el sufrimiento por la separación. Los otros, no, ellos están esperando llegar al cementerio y terminar y que les paguen. Mire lo que dice San Mateo capítulo 6, versículo 7, hablando el Señor acerca de la oración. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
Oigan eso. Palabras y palabras y palabras y repeticiones y cosas y cosas y cosas. Pero su oración no nace del corazón, del sentimiento. Y si algo quiere Dios, es que nuestra oración vaya acompañada de un profundo sentimiento, de admiración, de respeto por Él, de dolor incluso por nuestra condición. Eso es. ¿Se acuerdan de esa oración donde este personaje, este hombre de Dios oraba, yo reconozco que soy polvo, yo reconozco que soy tal? Había un reconocimiento de veras del corazón. Pero a veces pensamos que aprendemos, Padre, sí Señor, pero no hay nada en esto. No usemos vanas repeticiones. Que cuando usted vaya al altar, quebrántese en la presencia de Dios. Cuando usted ore por Colombia, sienta el dolor de su patria. Una cosa, Señor, bendice a Colombia, salva a Colombia, Señor, libéranos de la guerra. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando usted entra en el dolor real de las madres que pierden a sus hijos, de los hijos que pierden a sus padres, de los líderes que mueren, de los policías que son asesinados por la guerrilla. Eso. De los que son atracados y asesinados, que usted sienta el dolor. Señor, clamo ahora, te ruego en tu misericordia por aquellas mujeres que han perdido a sus hijos, a su esposo en la guerra, aquellos inocentes que mueren todos los días, pero que hay un sentimiento, ¿no? Señor, te ruego ahora que tú bendigas a tal. Eso es lo que el texto está diciendo. No usen vanas repeticiones, que su oración fluya, parta de lo más profundo del sentimiento. Acuérdense que el Señor Jesucristo era experto y particularmente nos enseñó a nosotros a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren. Lo vemos detener el cortejo fúnebre de la viuda de Naín y le dice, no llores, y le devuelve a su hijo. Juan 11:35 habla del Señor Jesús llorando por la muerte de Lázaro. ¿Y qué dijeron? Realmente era su amigo, realmente le amaba. Que nuestra oración no brote de los labios, brote del corazón y del sentimiento que hay aquí. Señor, salva a mi hijo, pero sienta usted en su corazón, transmita esto. Y número 4, insistencia, persistencia. Yo me acuerdo de Conservas La Constancia y Jugos La Constancia, ¿se acuerdan? Quedaba en Bucaramanga. Y siempre que uno pasaba ahí por la 27, había un letrero grandísimo y había ahí quedaba la fábrica de La Constancia. Y decía, insista, persista y no desista. Eso es lo que el texto va a decirnos acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Es decir, no se canse. Léalo, Angie. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Oiga, orando de día y de noche y en todo tiempo, con insistencia, con persistencia. Y es que San Lucas, ustedes han leído ese pasaje, lo hemos leído varias veces y yo he enseñado sobre él y seguramente ustedes han oído a otras personas. Déjenme se los leo. Dice San Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, este juez no quiso, por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Es decir, ¿por qué le era molesta? Porque no lo dejaba dormir, no lo dejaba descansar. Iba todos los días y a toda hora, hazme justicia de mi adversario. Entonces él dice, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Claro.
Y acabamos de leer lo que Tesalonicenses dice, orando de día y de noche, con insistencia, con persistencia. Pregunta entonces el Señor en esta parábola, ¿se tardará en responderles? Y él mismo responde, os digo que pronto le hará justicia. Pronto le hará justicia. Y la oración debe estar acompañada de insistencia, de persistencia. No se canse de pedir aquello que ya le pidió a Dios. Dígale con amor, ten misericordia. Te estoy pidiendo por años que tomes mi cuerpo y lo sanes. Te he estado pidiendo, lo quiero en el tiempo tuyo, pero tú sabes cómo necesito esto, cómo lo requiero. Y todo el tiempo, eso es lo que enseña la Escritura. Amén. Ahora otra cosa, porque le preguntan a uno, pastor, ¿está bien que yo ore acostado? ¿Está bien que yo ore parado? ¿Está bien que yo ore de rodillas? ¿Está bien? ¿Cuál es la posición, pastor, en la que uno debe orar? Pues la Biblia dice que uno puede orar de rodillas, que uno puede orar postrado, que uno debe orar con las manos levantadas. Uno debe orar como oró Jonás dentro del vientre del pez. ¿Cómo iría Jonás dentro del vientre del pez? Acostado, parado, arrodillado. Yo creo que lo que más bien pienso es que estaba envuelto en jugos gástricos que se ha tomado ese pez allí. Y allí oró. Entonces vamos a ver algunas muestras de esto que estoy diciendo acerca de la Biblia. Arrodillado, Hechos capítulo 21, versículo 5, 21:5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ajá. Aquí les hablo a los hermanos de Córdoba, de Nueva Jerusalén y de Galilea. ¿Han orado en la playa? Pues la última vez que celebramos, una de las veces que celebramos bautismos allá, la celebramos en el mar. Y allí nos arrodillamos y allí oramos. Otra vez allí mismo, ahí está en los Córdobas, está la desembocadura del río. Y ya no bautizamos en el mar porque había mucho mugre, estaba muy violento el mar. Bautizamos en el río, ahí bautizó mi hermano César, el pastor César, a los creyentes allí los bautizamos. Ahí tenemos las fotos, en el río y otros en el mar. Y allí nos arrodillamos, y allí nos tomamos de las manos, y allí oramos. Mire Pablo aquí, arrodillados en la playa. Qué bueno que los que están a la orilla de la playa pudieran ir a orar de cuando en vez. 5 o 6 de la mañana, una hora de oración por ese municipio, una hora de oración por el departamento de Córdoba, una hora de oración por los creyentes y por las iglesias y por tanta violencia que hay en esa zona de Antioquia, en Urabá. Orar de rodillas en la playa. Efesios 3:14, ¿de qué habla también? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahí Pablo está hablando de orar arrodillado. ¿Cómo le gusta orar a usted? A mí me gusta orar de rodillas, pero tengo que confesarles, para vergüenza mía, si usted piensa otra cosa distinta, que oro acostado también. En las madrugadas bogotanas y en ese frío, las rodillas se me congelan. Voy al primer piso de mi casa porque duermo en el segundo piso, en el primer piso. Voy a la sala y a veces oro de rodillas, o a veces sentado, o a veces acostado en el sofá. O otras ocasiones me voy a una habitación que hay en el primer piso, que es mi estudio, y allá hay hasta una cama. Y en esa cama, ahí acostado, oro. Y Dios oye mi oración. Lo que menos le importa al Señor es la posición en la que oro, sino la oración que sale del fondo de mi corazón, con lágrimas en los ojos, acostado o de rodillas o de pie. Oro al Señor. Otra forma que muestra la Biblia, postrado. Postrado sobre el rostro. ¿Qué significa? Es
No estar arrodillados, sino tirarnos hacia el frente y clavar nuestra cara, nuestra cabeza contra el piso, postrados sobre el rostro, allí, en una señal total de humillación, total de humillación ante el Señor. San Mateo capítulo 26, versículo 39, miren lo que dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Escuchen lo que les dije en la semana pasada. El Señor postrado, orando para hacer la voluntad del Padre. Entonces ya vimos arrodillado en la playa, arrodillado en nuestra casa o en nuestro cuarto. Ahora el texto dice que el Señor Jesús nos da una muestra, postrados en total humillación, en reconocimiento del Padre y en un dolor inmenso, llorando allí, gimiendo seguramente. Le dice: si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero si no es posible, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ya leímos, pero vamos a volver a leer, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, como Pablo dice: con manos levantadas. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Escuche, levantando manos santas. Lo hacemos en la iglesia. Hay ocasiones en que estamos en culto y yo digo: levante sus manos. Y levantamos nuestras manos. En esta última Santa Cena dije: levanten las manos, voy a bendecirlos, y estuvimos orando con las manos levantadas. Hay ocasiones en que es en actitud de recibir, levantadas en humillación, levantadas nuestras manos, miren, levantadas en humillación, en reconocimiento, y aquí levantadas en actitud de recibir, nuestras manos abiertas, extendidas al frente, en actitud de recibir la gloria y la bendición de Dios. Y he ministrado en muchas ciudades y países y lugares. Recuerdo hace unos años estaba en California, en la ciudad de Los Ángeles. Al terminar de predicar allí en una iglesia de las Asambleas de Dios, el Señor me llevó a ministrar. Y el Espíritu Santo me dijo: vas a enseñarles acerca de la oración de humillación. Y estaba predicando y hablando y luego orando, y les dije: levanten sus manos en señal de humillación. Cuando uno dice me rindo, se está levantando las manos, me rindo. Y después el Señor me dijo: ahora diles que se pongan en actitud de recibir. Y Él mismo me guió cómo ponía las manos. Y dije: porque voy a ministrar sobre ellos. Y me dijo: ahora extiende tus manos desde el púlpito. Había unas 400, 500 personas. Y en el momento que extiendo las manos y le digo: pongan sus manos en actitud de recibir, y empecé a orar, la gente iba sintiendo peso y calor en sus manos. Iban cayendo al piso orando en otras lenguas y llorando y cantando, pero sentían que había un peso en las manos que ellos no podían resistir, y ahí venía el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en otras lenguas y cantaban adoraciones y levantaban toda su voz para adorar al Señor. Otros al terminar me dijeron: pastor, yo sentía que mis manos se quemaban, un fuego que me entró por las manos. Otros me decían: yo no podía resistir el peso. Cuando traté de bajar las manos, ahí sucedió algo extraordinario en mí. Con manos levantadas. A veces tendrás que tener manos levantadas en humillación. Otras veces Dios te dirá: manos levantadas en posición de recibir, porque voy a derramar mi gloria sobre ti. Concluyo este punto diciendo: ¿en qué posición? Eso es lo que menos importa. En la iglesia, pues por obvias razones, lo hacemos de pie, lo hacemos postrado, lo hacemos de rodillas, casi nunca acostados. Sin embargo, cuando hemos tenido días de 5, 6, 7 días de ayuno, he visto mucha gente postrada, acostada, orando, llorando en la presencia de Dios. ¿Cómo lo hace? No importa. Lo importante es que lo haga. El texto dice: orando en todo lugar, orando en la playa, arrodíllese en la playa. Métase debajo de, no sé, de una carpa. Vaya a la montaña. Como el Señor iba al Monte de los Olivos, vaya. Tuve la bendición de estar en California, en Pasadena, California, en la Universidad Fuller, donde estaba Giovanni Indra preparándose para servir al Señor, hijos de nuestra iglesia.
la mejor universidad cristiana del mundo. Y una noche me dijeron, pastor, queremos llevarlo a un lugar. Y saben que la Universidad Fuller tiene un lugar que se llama el Jardín de la Oración. Y sorprendentemente cuando llegamos, sí, realmente era un jardín y tiene un espacio hermoso. Y cuando entramos habían 2 personas allí orando. Y uno se siente tocado en un lugar de estos, en una universidad cristiana. Hay un lugar, un espacio para lo que los estudiantes vayan para orar y se encuentren con Dios. No importa la posición que uses. Lo que importa aquí es la actitud que tienes, el corazón que colocas, la insistencia y la persistencia en comunicarte, en hablar con ese Dios extraordinario y maravilloso que aunque no lo ves, te oye y te ve. Déjeme terminar. ¿Cuáles son los obstáculos para la oración? Esto es importante. Voy a utilizar los minutos que me quedan para compartir esto. ¿Cuáles son los obstáculos? Porque la oración tiene obstáculos. El primer obstáculo para la oración, ¿saben cuál es? El pecado. La Biblia dice claramente, que si alguien está en pecado, Dios no lo oye. Isaías, por ejemplo, hace una narración de la parábola de la viña. En el capítulo 5 de Isaías, del versículo 1 en adelante dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Mire lo que canta. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantada de vides escogidas, de uvas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Oiga eso. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y la Biblia muestra aquí el pecado como el impedimento para recibir la respuesta y la bendición de Dios. Proverbios 28:13. Angie tiene Proverbios 28:13. ¿Qué dice el libro de Proverbios? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escuche, el que encubre sus pecados no prosperará, no tendrá respuesta a sus oraciones. Pero el que los reconoce y se aparta alcanzará misericordia. Su oración será oída. Oigan esto. Zacarías capítulo 7, del versículo 8 hasta el versículo 13. La desobediencia a causa del cautiverio. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad de cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos diciendo, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Déjenme decir algo. El Señor no está de acuerdo con que se oprima a la viuda. El Señor no está de acuerdo con que se oprima al huérfano. Dios no está de acuerdo con que no se le ayude al extranjero. Dios no está de acuerdo con que no se le ayude al pobre. Dios está en desacuerdo con aquel que piensa mal contra su hermano. Vivimos en un país donde el robo, el peculado, la apropiación de los fondos del Estado, estos gobernantes que hemos tenido, no todos, pero la gran mayoría de ellos están untados. Como esa plata que se roban, se la roban a los pobres.
Esa es la plata de los pobres, de los huérfanos, de los necesitados y se la roban. Dios no está de acuerdo con ustedes. Por eso, muchos de ustedes, aunque tienen dinero, no tienen paz. Aunque tienen dinero, no tienen felicidad. Porque como ustedes cierran sus oídos y sus ojos para no ayudar al necesitado, Dios también cierra los cielos para no escuchar la oración de ustedes. Y ustedes aparentemente son felices robando y mostrando poder, que siempre termina o en una cárcel, y si no terminara en una cárcel o muertos por allí, no tienen paz ni felicidad. Conozco muchos de ellos, porque por mis razones de labor humanitaria he tenido que hablar con muchos prepotentes ricos, que uno sabe que su dinero lo han conseguido en la más baja condición que puede existir. Conozco muchos de sus hogares llenos de dinero, pero con hijos paralíticos sentados en una silla de ruedas que ellos no han podido levantar. Conozco muchos de ellos, sus hijos drogadictos y vagabundos, extorsionados incluso por las mismas autoridades que los llaman a medianoche para decir, si me da 5, 6, 7, 10 millones de pesos, le devuelvo a su hijo porque si no mañana hay un escándalo nacional. Y tienen que acceder a eso. Les digo, cambien de actitud, políticos falsos y mentirosos, porque Dios les cobrará. Dios les cobrará, por eso viven como viven y no tienen paz. Y lo que no les suceda en la tierra, acuérdense de esto, en el cielo se lo demandará el juez justo, nuestro Señor. Así de claro como se lo estoy diciendo. Porque el pecado que ustedes amasan y abrigan no les permite que sean escuchadas sus peticiones delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. No sé si Angie lo tiene, pero si ella no lo tiene, yo lo puedo leer. También Pedro, en la primera epístola, nos dice en el capítulo 3, versículo 12, miren lo que dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Entonces el primer obstáculo para que Dios escuche la oración es el pecado. El segundo, ¿saben cuál es? Un espíritu no perdonador. Por eso San Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24, el Señor, es el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, escuchen lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Dios es más importante que tú perdones a tu hermano que tu ofrenda. Así tiene que ser. Un espíritu que no perdona, una persona que no perdona, no puede pensar en absoluto que Dios va a escuchar su oración. Y es el mismo escritor, San Mateo, en el capítulo 18, que no voy a leer porque es un texto largo, usted lo puede leer. San Mateo 18, del 21 al 35, allí también habla acerca de cómo perdonar a nuestro hermano. Pero leamos Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Escuchen eso. Si algo le ha faltado a Colombia para que este país realmente tenga paz, es primero, conocer a Dios y segundo, perdonar. Pero hay una sed de venganza derramado por todo lugar que no permite que haya paz. Y el texto dice que si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Entonces, cuando uno no perdona, la oración no sale del techo de nuestra casa. Y vuelvo otra vez a insistir, otro obstáculo para la oración
son las dudas. Acuérdense que hablamos de la fe y de la duda. Y es Santiago capítulo 1, del versículo 5, 6 y 7. Santiago capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Angie. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda es semejante a la ola del mar. Y quien dude, no piense nunca que va a recibir respuesta del Señor. Y déjeme la última. ¿Saben cuál es la última? ¿Cuál es el último obstáculo que les quiero compartir esta noche para la oración? ¿Por qué razón Dios no le responde? Se los voy a leer. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7. Miren lo que dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, está hablando de la mujer, de la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe cuál es? La actitud indebida con la esposa. Hay hombres que maltratan a su esposa. Y la iglesia cristiana está en contra del feminicidio. Estamos en contra de la muerte de cualquier ciudadano. Pero peor, mucho peor, cuando se hace en contra o se asesina a una mujer. Y el texto dice que si usted, hermano creyente, y usted, hombre que me está escuchando, usted quiere que su oración sea oída por Dios, trate bien a su esposa. La Biblia no acepta el maltrato psicológico. Eso de que tú no sirves, que de dónde vienes, que no eres capaz, que eres una bruta. Dios no está de acuerdo con eso. Usted puede ir a la iglesia y traer muchas ofrendas y diezmos y puede aplaudir y todo, pero mientras usted maltrate a su esposa con esos términos y en esa forma, su oración nunca va a ser oída. Y mucho menos, igualmente, con el maltrato físico. La Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Dice que tenemos que vivir con ella sabiamente como coherederas de la gracia de la vida. Y siempre hacemos un llamado a las mujeres por su dignidad y por su respeto, que no acepten ni el maltrato psicológico, ni el maltrato físico, ni de ninguna índole de su esposo. Y déjeme incluir aquí también a la inversa, porque hay mujeres que maltratan a su esposo. Es que eres muy feo, es que eres muy gordo, es que eres muy chato, es que eres muy calvo, es que eres tal. Es que no, señor. Si usted realmente conoce a Dios y si usted me atiende a lo que le estoy diciendo, la Biblia dice que, hermana, mujer cristiana, que Dios no escuchará tu oración porque Dios no está de acuerdo con esas actitudes indebidas en el matrimonio. Así que a reflexionar. Si quieres que Dios te escuche, cambia de actitud. Ven a Él y entiende el propósito para el cual Dios tiene tu esposa y tu esposo. Para vivir en santidad y para levantar los hijos con el testimonio para que ellos sean salvos también. Termino aquí esta parte de la oración. Seguramente más adelante voy a irles contando algunos relatos sobre oración para mostrar los milagros que Dios hizo. Pero dejemos aquí esta noche. Que esta palabra les haya bendecido, les haya inspirado. Que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios sea sobre ustedes. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, para arrancar aquellos obstáculos que impiden que nuestra oración sea oída y permite que hagamos todo conforme a tu voluntad. Te damos gracias y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. No olviden dos cosas. El próximo miércoles volvemos a vernos. El domingo 8 de la mañana y 10 de la mañana, Iglesia Cristiana Misionera al Sol. Allí aparece nuestra dirección y nuestro horario de reuniones. También si quieres ayudarnos, como estamos diciendo, para el sostenimiento y mantenimiento, reparación de nuestros equipos, allí hay una ofrenda.
Hay 2 cuentas para que deposites una ofrenda, la que Dios ponga en tu corazón. Te bendigo, te doy gracias por tu compañía y deseo que esta noche descansen en el Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.